Aparentemente, asegurar cuál fue la primera universidad de América podría parecer un asunto sencillo, pero como suele suceder casi siempre con las cosas humanas, cuando comienzan a manifestarse los matices léxico-jurídicos académicos, las trampas y la astucia, las cosas suelen tornarse bastante más complejas de lo que en un principio podría parecer. En lo que hoy es la República Dominicana, en 1498 se fundó la ciudad hoy conocida como Santo Domingo. En la nueva capital de la isla comenzaron a crearse una serie de establecimientos públicos, catedral, hospital, oficina de aduanas, palacio del virrey, etcétera, etcétera. Y en 1518 los dominicos decidieron crear un colegio de los llamados Studium Generale, un paso previo obligatorio para crear en la España de la época una futura universidad. En 1537, Hernando de Gorjón, un rico hacendado azucarero que había llegado a la Española con el gobernador Nicolás de Obando y otros futuros famosos personajes de la historia americana, como Juan Ponce de León y Francisco de Pizarro, entre otros, decidió donar bienes para crear un colegio que llevaría el nombre de Santiago de la Paz, una iglesia y un hospital. Además, dotaba al futuro colegio de una renta suficiente para que se pudiera mantener. Nombró apoderado a un tal Pedro de Villa. Como la corona había aprobado la donación, se creó un patronato para dirigir el correcto uso de la dávida. Con el devenir del tiempo, el centro fue elevado a Colegio de Estudios Generales. Ya en 1540, a propuesta del Cabildo de Santo Domingo y de un grupo de influyentes personas de la ciudad, se le solicitó a Carlos V que textualmente concediera las franquezas y exenciones que tenía el estudio de Salamanca para el Colegio Santiago de la Paz de Santo Domingo. Los dominicos movieron sus influencias en la Santa Sede, y el 28 de octubre de 1538 lograron una bula papal del pontífice Pablo III, In Apostolatus Culmine, para que su colegio de estudios generales se convirtiera en universidad. Había nacido la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino, la cual no debería llevar el apelativo de real al no haberse solicitado al Consejo del Rey refrendar la bula papal. El 23 de febrero de 1558, unos años después de que Gorjón hubiese fallecido en Santo Domingo, en 1547, el rey Felipe II promulgó una real cédula autorizando la creación de la Real Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón. Esta institución no debería utilizar la palabra pontificia, ya que no se había solicitado bula papal. Y llegados a este punto, es donde comienzan las controversias, confusiones y barullos, para afirmar cuál es la primera universidad de América, ya que va a aparecer una tercera institución que hasta ahora no habíamos nombrado, y va a enredar todo un poquito más. La Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima, en Perú, fue creada por la Real Cédula de Carlos V de 12 de mayo de 1551. A efectos estrictamente legales, esta pudiera parecer la primogénita Universidad de América. Era la primera en haber tenido la aprobación de la corona unos 4 meses antes que la Real y Pontificia Universidad de México, y había precedido en 7 años a una de las dominicanas. Además, la Santa Sede le permitía expedir títulos vaticanos. Pero la cosa no iba a ser tan fácil como pudiera parecer. La Real Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, con altibajos, subsistió hasta 1602, en que se convirtió en seminario. La española había perdido peso en América, en favor de otras tierras, y parece que no había estudiantes suficientes para mantener 2 universidades.
Los dominicos entendieron, o quisieron entender, cada cual juzgue según su criterio, que su universidad, la creada en 1538, era la más antigua de América, ya que tenía la bula papal de Pablo III y que al transformarse en seminario la Real Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, la cédula real de Felipe II era un documento genérico de posesión de universidad a la ciudad de Santo Domingo y, por tanto, su Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino podía invocar para sí la cédula. Pero en 1649 llegan a la dirección de la antigua universidad convertida en seminario los jesuitas. Primero abren un colegio y en 1704 la Audiencia de Santo Domingo autoriza que reanude su actividad la Real Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón. Como imaginaréis, el lío se volvió a montar. Los dominicos no estaban de acuerdo con el auto judicial y comienza una prolongada disputa entre las dos órdenes religiosas por dilucidar cuál de las dos universidades era la legítima propietaria de la Real Cédula. En aquellos años no estaba este asunto meridianamente claro. Para unos, sin autorización del Consejo del Rey, un documento de la Santa Sede no tenía valor. Eran simples proyectos, hostias sin consagrar, según expresaba Fray Cipriano de Utrera. Para otros, era todo lo contrario. Esta discusión tendría que haber terminado cuando el rey Fernando VI, el 26 de mayo de 1747, emitió dos cédulas reales. En una ratificaba a la Real Universidad de Santiago de la Paz y de Gorjón, y en la otra la institución dirigida por los dominicos adquiría el título de Universidad Real. Tras un periodo de paz, volvieron las tensiones. Los dominicos continuaban en su intención de que su universidad fuera reconocida como la más antigua de América. La noticia de estas disputas llegó a la corte. El monarca, hastiado y disgustado, decidió poner fin a esta interminable controversia. Fernando VI, desde Aranjuez, emite una cédula real el 2 de agosto de 1758, prohibiendo que la Real Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino se autoproclamase como la primada de América, al no corresponderle tal atribución por ser más antiguas las universidades de San Marcos de Lima, México y otras de América. La Universidad Santiago de la Paz desapareció en 1767 cuando Carlos III expulsó de España a los jesuitas que regentaban la institución. La Universidad Santo Tomás de Aquino desapareció definitivamente en 1823 con la entrada de las tropas haitianas en la República Dominicana. La Real y Pontificia Universidad de México, desde 1910, es la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las universidades con mayor prestigio de Hispanoamérica. La Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima, desde 1946, es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ostentando ser la más antigua de América y la única universidad fundada en el siglo XVI que ha operado ininterrumpidamente hasta la actualidad. En la América hispana se fundaron un total de 27 universidades entre 1538 y 1812, trasplantadas a imagen y semejanza de las existentes en Europa. Estos establecimientos académicos contribuyeron al complejo proceso de mestizaje y posterior búsqueda del propio destino de las hoy naciones hispanas. De estas universidades se aprovecharon no solo los hijos de los europeos y criollos, mestizos y no pocos amerindios también lo hicieron. Todos ellos nutrieron los cargos de la administración virreinal, hospitales, docencia, profesionales liberales, religiosos y futuros dirigentes de las naciones independientes. Sea una u otra la primera universidad americana, lo que sí podemos afirmar es que era hispana, ya que para cuando los hoy Estados Unidos tuvieron su primera universidad en su territorio, en Harvard afirman que se fundó en 1636,
aunque otros toman la fecha de 1650, en la América hispana ya había 15 universidades en funcionamiento. Es más, durante algún tiempo, hasta que Filipinas se independizó en 1946, la Universidad de Santo Tomás de Manila era la más antigua bajo su bandera. Si deseáis buscar universidades fundadas en América en esta época por holandeses, franceses o portugueses, ya os adelantamos el resultado: ninguna. Incluso, si nos ponemos estrictamente legalistas y exquisitos semánticamente, podríamos afirmar que incluso la primera universidad europea también es hispana. Todo lo comentado hasta ahora nos sirve para presumir de nuestra cultura común, pero también deberíamos aprovechar para reflexionar. ¿Qué hacemos o hicimos mal para que después de ser la envidia cultural de gran parte del mundo, hoy no tengamos ninguna universidad entre las 167 más prestigiosas del mundo? Al menos eso afirma QS World University Ranking.